Reciban un saludo del centro de México, de Guanajuato, donde pues, desgraciadamente ahorita la violencia ha subido. Salamanca, Guanajuato, tiene la refinería de la zona, de todo el centro, surte la gasolina y el combustible de muchos estados industriales como Aguascalientes, Querétaro, y ahí Salamanca fue declarada por 7 meses continuos la ciudad más violenta del país. Y es increíble que no somos una frontera, no somos una cuna de narcotráfico, pero el robo del combustible ha disparado ahí el crimen. Pero ahí en Salamanca hace 2 semanas fuimos a orar. ¡Ay, jole! A la plaza municipal, frente al Palacio Municipal, 6,000 cristianos, 6,000. Eso en Guanajuato es enorme. Hicimos una cena porque el movimiento de oración en Guanajuato ya está cumpliendo 20 años. Hicimos una cena de aniversario, invitamos a la alcaldesa, al gobernador. El gobernador nos mandó un saludo, pero la alcaldesa pues no quería ir el sábado, era viernes y sábado para el evento en la plaza, a lo mejor algún compromiso político que no le gustaba. Entonces fue el viernes a la cena para cumplir y Dios la tocó. Pero la tocó. Llevó a su hija y su yerno, y ella y su esposo llorando, la hija y el yerno. Entonces el día siguiente fue tan, porque nunca había convivido con pastores, pues tenía su idea. Y al día siguiente llevó a todo el cabildo a la reunión de oración, a todo el grupo de su equipo de trabajo, todos los oficiales del ayuntamiento, el secretario, el tesorero, todos. Y media hora los tuvimos en la plataforma, no los dejábamos bajar, no, oramos por ellos. Nunca había pasado, dijo la alcaldesa, no puedo decir más que solo Dios y la oración puede ayudarnos a controlar lo que está pasando. Un gobernante humillado delante de Dios. Lo tocó tanto que el domingo la alcaldesa, que nunca lo había hecho, se reunió en una congregación cristiana el domingo siguiente. Y bueno, está en contacto, o sea, fue un impacto. Sabemos que va a pasar algo, no entendemos cómo lo va a hacer Dios, pero si el pueblo de Dios toma esa arma que es la oración, ¿la qué? No, pues el diablo le teme más al cristiano de rodillas que de pie, o orando. Y cuando oramos en unidad, se desata el poder de Dios. Así que yo se los doy el testimonio para que cuando empiecen a pasar cosas allá en Guanajuato nos digan, no, pues es que sí les pega el diablo, pero estos se levantan y oran. Así que cuando usted esté bajo ataque, dice la Biblia, haga oración, y la oración de fe puede mucho. Denle un fuerte aplauso a Dios. Un breve reporte. Me da mucho gusto estar aquí, ver a John, y sin saberlo, ¿verdad? Solo Dios. A mi amigo Juan Carlos Hanky, qué gusto que estás aquí, de veras, te aprecio mucho y qué bueno que la oportunidad me la da Dios. Gracias por pedirme estar con ustedes. Vamos a la palabra de Dios. Me he encontrado una porción que le va a mover el tapete. Dígale al que está a su lado, nos van a mover el tapete. En el sentido de que si un mensaje una palabra de Dios no nos sacude o no nos lleva a reflexionar para mejorar, pues a veces no nos ayuda, aunque de vez en cuando necesitamos una palabra de ánimo. Dice el libro de la carta de los Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Yo me encontré esta porción, la he leído muchas veces y es de esas que no entiendes y te la saltas rápido, como tú comprenderás. Dices, no, pues no le entendí, pero pues estaba media interesante. Voy a leer el versículo 2 y luego vamos a leer el contexto. Convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, está hablando de Dios, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, y ese es el énfasis, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Tal vez en la versión Reina Valera no es tan entendible, pero hay una versión que se llama Palabra de Dios para Todos, PDT por su abreviación, y la voy a leer de este mismo versículo. Dios hizo
todo lo que existe para su propia honra. Es obvio, Dios es el creador de todo. Y quería compartir su grandeza con muchos hijos. Many, muchos. Así que era conveniente perfeccionar a Jesús por medio del sufrimiento, porque Él es quien los lleva a la salvación. Y para terminar nomás esta multiversión que me ha dado la cosa de la multiversión en la traducción del lenguaje actual, porque nos ayuda a comprender. Voy a leer el versículo 10 y 11 de Hebreos 2, TLA, traducción del lenguaje actual. Dios hizo todas las cosas para Él mismo y quiere que su gloria la compartan todos los que lo aman y lo obedecen. Para eso Dios tenía que hacer perfecto a Jesucristo y dejarlo morir, pues Jesucristo es el Salvador de ellos. Todos los que aman y obedecen a Dios son sus hijos, y Dios es el Padre de todos ellos, como Jesús es Hijo de Dios y no se avergüenza de tratarnos como sus hermanos. ¿Le puede dar un fuerte aplauso a Dios? ¿Qué pasaje? Yo he leído la Biblia completa varias veces. Necesito seguirla leyendo. Dígale al que está a su lado, tú también. Lee la Biblia completa, no nomás los domingos que te congregas. Tienes que tener una búsqueda de Dios. Y a mí me quedaba claro, a la vez de la lectura completa de la Biblia y el estudio que hago de ella, que Dios quería muchos hijos. ¿Que Dios qué? Vamos, dígalo de nuevo. Dios quería muchos hijos. Y alguna vez repasé esta porción, pero no pude tener el entendimiento que Dios me ha dado y que quiero compartir con ustedes. El tema se titula La familia de Dios. ¿Cómo titula el tema? Cuando Dios crea al hombre, lo crea en un ambiente perfecto, lo crea perfecto, lo pone en un ambiente perfecto, porque luego la gente dice que el medio ambiente es el que daña a la persona y la hace hacer mala, porque todos nacemos siendo buenos. Ese es el humanismo. El humanismo dice, el ser humano nace siendo bueno, el medio ambiente es el que lo echa a perder. Pero Adán había sido puesto en un ambiente perfecto, siendo él un hombre perfecto, y tenía comunión con un Dios perfecto todo el tiempo. Y yo no sé si usted se ha preguntado en esas veces que usted se queda medio filosofando, medio diciendo de dónde vengo, a dónde voy, quién soy. ¿Para qué hizo Dios al hombre? ¿Por qué creó Dios al hombre? ¿Cuál es la razón de que existamos y en sí de que el primer hombre llamado Adán, según el relato de la Biblia, existiera? Bueno, Dios... Algunos críticos dicen que Dios creó al hombre porque quería compañía. No manchen. Dios hizo al hombre pues para que lo acompañara. No, porque Dios tenía millones de ángeles desde la eternidad y los tendrá hasta la eternidad. Dios nunca ha estado solo. Aparte, Dios es una perfecta triunidad. ¿Es una qué? Triunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en perfecta unidad y armonía. Dios no se siente solo, sino que la razón por la que Dios crea al hombre está aquí suelta en Hebreos. Dios hizo todas las cosas para su gloria. La naturaleza de Dios es crear. La naturaleza de Dios el Padre es generar, crear, hacer. Él es el creador. Pero ¿con quién comparte su gloria? Bueno, pues con los ángeles, que son siervos de alta categoría. Pero él quería hijos. ¿Qué quería Dios? Hijos. Él estaba haciendo todas las cosas para su gloria y deseaba compartirlas con alguien. Bueno, pues que la comparta con los ángeles. Los ángeles no son hijos como el hombre. Los ángeles son siervos de alta categoría, pero cuando los ángeles pecaron, comandados por un ángel muy importante llamado Lucero, que luego se convirtió en Lucifer, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo crearon un plan para rescatar a los ángeles. Pero cuando el ser humano pecó, allá en Edén, Adán y luego Eva,
bueno, Eva y Adán, bueno, los dos juntos, y luego su descendencia. Dios hizo un plan para rescatar al hombre donde él mismo tenía que dar su vida por él. Eso no lo hizo Dios por ningún ángel. Denle un fuerte aplauso a Dios. Vamos, vamos, alguien dele gloria a Dios. Aparte, yo le quiero decir que cuando el Hijo de Dios diga Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino a la tierra y se quedó hombre para siempre. ¡Ay, jole! Escuche bien, escuche. Delante del trono de Dios hay un hombre. No me escuchó. Si me hubiera escuchado se hubiera desmayado. Jesucristo, hombre. Él nunca más dejará de ser hombre. Delante del trono, Él, las primicias de la resurrección, el primero al que el Padre honró porque se había despojado y se había humillado, es un hombre. Hoy el Padre Celestial tiene un hombre, sí, ese es su Hijo Jesús, nuestro Salvador, el que había sido desde la eternidad y hasta la eternidad Dios con él, pero es un hombre, primicias de todos los hombres que un día estaremos con él para siempre, para compartir su gloria y recibir lo que él ha creado. En esencia, la diferencia entre los ángeles y los hombres es que los ángeles no se pueden reproducir. ¿Me repite lo que dije? ¿Y los seres humanos? No nos diga los latinos. Bueno, ustedes ya están un poco más tratados por acá, pero allá detrás del río Bravo, ¿verdad? Nomás nos dejan y un montón de hijos. Vamos a Génesis, hagamos una lectura más y entremos en el tema. Vamos a Génesis capítulo 2, donde está la narración de cuando Dios crea al hombre, la familia de Dios. ¿Por qué hizo Dios al hombre? ¿Cuál es el plan, el propósito que ha tenido Dios desde la eternidad para poner aquí al hombre en la tierra? Génesis 1, 28. Bueno, 27 y 28, por favor. Génesis 1, 27 y 28. Creó Dios al hombre. Ya tenía ángeles. ¿Pero qué hizo Dios? Ya tenía ángeles, tenía querubines, serafines, ángeles, arcángeles, no sé si hay más categorías. Ya los tenía, pero hizo Dios a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y al terminar de crearlos, los bendijo. Porque todo lo que Dios hace, lo bendice, porque la naturaleza de Dios es bendecir, no maldecir, es bendecir. Dios desea el bien. ¿Qué desea Dios? Es como definir la oscuridad. La oscuridad no se puede definir, no se puede estudiar, no se puede medir. Y la única manera de definir la oscuridad es que la oscuridad es ausencia de luz. La oscuridad se mide de acuerdo a la luz. La maldición es la ausencia de la bendición. El no estar bajo la bendición de Dios o bajo la completa bendición de Dios te expone a muchas situaciones que se llaman maldición. Pero Dios nos llamó a bendición y Él quiere que las bendiciones te alcancen. ¿Le puede dar un fuerte aplauso a Dios? Los crea, los bendice. Hay que sacarnos, bueno, como mexicano yo me tengo que sacar la idea de que Dios siempre está enojado conmigo, porque los aztecas y los olmecas y los tlaxcaltecas y todos los tecas de México adoraban a un dios o a los dioses ofreciéndoles sacrificios para calmar su ira, porque el pensamiento de muchas personas, aunque ya están en Cristo, es que Dios está enojado contigo. Hombre, hermanito, si Dios estuviera enojado, jamás hubiera mandado a su hijo
a morir por ti y por mí, pero de tal manera nos amó y nos ha amado que envió a su Hijo Jesucristo para que creyendo en Él no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Él nos ama, no está enojado. Él odia el pecado, pero ama al pecador. Entonces lo crea a su imagen y semejanza, lo bendice y enseguida les dice: agárrese de la silla, agárrese, no se me vaya a desmayar, tengan hijos. Es la versión, está más elegante aquí: fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero está diciendo: los creo, los bendice y les dice: tengan hijos. Tradúcemelo con lo que te enseñé. 1, 2, 3, tengan hijos. 1, 2, 3, tengan hijos. Porque los ángeles no pueden tener hijos. Acá estoy, acá estoy. El apóstol Juan tuvo una visión del tercer cielo, donde está Dios. Está narrado en Apocalipsis 5. Y el apóstol Juan fue llevado por el Espíritu, en el Espíritu al tercer cielo, y vio el trono de Dios y los ángeles alrededor de él. Vio el trono y ¿los qué? Y es interesante que dice: y el número de ellos era millones de millones. Hay otras ocasiones en que la Biblia dice: y eran tan numerosos que no se podía contar. Otras veces dice: era en gran manera, eran multitudes, pero ahí no dice multitudes, da un número. Y dijo Juan, inspirado por el Espíritu Santo: y el número de los ángeles alrededor del trono era. Eso hace que tú tengas que multiplicar 1,000,000 por 1. 1,000,000 es un 1 con 6 ceros. Y si tú multiplicas 1,000,000 por 1,000,000, te da un 1 con 12 ceros, manito. No sé llamarle bien, a lo mejor alguno de ustedes sí sabe cómo se llama eso, pero yo no. Lo que sí sé es que hay 7,000 millones de seres humanos, aproximadamente. En el planeta Tierra está hoy en su época de más población histórica. Nunca antes de la historia de la humanidad ha habido tanta población como ahora. Las guerras, las enfermedades, entre comillas, se han retirado y la población se ha multiplicado. Pero hay 7,000 millones, es un 7 con 9 ceros. Manito, Dios tiene 1,000 ángeles o más para cada uno de nosotros. Denle un fuerte aplauso a Dios. Más, o sea, Dios no crea al hombre, escuche, para que le haga compañía. Tampoco lo crea como una mascotita. A ver, no, no manches, o sea, ahí va a estar el hombre. Sí, señor, sí. No, no, Él no quiere mascotas. Él quiere hijos. Él quiere hijos. Él es padre. Y el padre no es padre hasta que tiene. Otra vez, el padre no es padre hasta que tiene. Mientras una pareja se casa y son felices y se aman y Jesús está ahí con ellos, son un matrimonio, son padres hasta que tienen. El anhelo de Dios es tener hijos porque quiere compartir su gloria. Y todo lo que Él hizo para su gloria, que es todo lo creado, que no alcanzamos a ver, volteamos al cielo, cuando no hay smog, ¿verdad? Por allá en México, y se pueden ver las estrellas, o el que observa con un telescopio las estrellas, galaxias y planetas y más galaxias. Todo lo que Dios creó quiere compartirlo con una familia. ¿Le puede alguien dar gloria a Dios? Y te escogió a ti, me escogió a mí por su gracia para hacernos sus hijos. Aquí la Biblia es muy clara cuando dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó y conforme a su semejanza. Pero cuando el hombre pecó, diga conmigo, ya empezó la historia triste. Pues sí, manito, ¿qué te puedo decir? Pecamos
Pero el pecado no detiene a Dios. ¿Tú sabes que ni el pecado detiene a Dios? Él trazó un plan para asaltar el pecado, para resolver el pecado. Y ese plan se llama la redención de Jesús en la cruz del Calvario. Dale un fuerte aplauso a Él. Ni el pecado del hombre ha detenido a Dios del propósito que Él tiene. Cuando la Biblia luego narra que Adán tuvo hijos, no habla así de cuando tuvo a Caín y Abel, pero sí cuando tuvo al siguiente hijo llamado Set. Vaya conmigo a Génesis 5, verso 3 y de 3 y 4. Génesis 5, 3 y 4 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. Había ya tenido a Caín y Abel, o sea, ya los había tenido. Después de ellos engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. El anhelo de Dios, el deseo de Dios, teniendo millones y millones de ángeles, es crear al hombre para que sea su hijo. De hecho, la Biblia dice Adán, hijo de Dios, en las genealogías. ¿Cómo dice? Para que cuando Adán y Eva tuvieran estos hijos, también recibieran la imagen que Dios había puesto de Él mismo en Adán. Mientras Adán y Eva se reprodujeran, se multiplicaran o tuvieran descendencia o hijos, estos hijos serían replicados a la imagen y semejanza de Dios. Pero a causa de que entró el pecado, ¿de que entró qué? Cuando Adán y Eva tuvieron hijos, ya no tuvieron hijos a la imagen y semejanza de Dios como ellos habían sido creados, sino tuvieron hijos conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y aparentemente el plan de Dios de tener familia, diga, de tener familia, code al que está a su lado y dígale: Dios quiere tener familia. Diga: Él es un padre que quiere familia. Se detiene. Por eso la Biblia llama a Jesús el segundo Adán. ¿Cómo llama la Biblia a Jesús? El primer Adán falló, el primer Adán no obedeció, porque ya su primera descendencia, Caín y Abel, Caín mata a Abel. Ya la imagen de Dios por el pecado está tan distorsionada que cuando Dios no recibe con agrado la ofrenda de Caín, y el primer homicidio de la raza humana es por un asunto de dar. ¡Ay, jole! Para el que cree que que el dar y que la situación financiera no es espiritual, es más espiritual de lo que tú jamás has imaginado. Dice la Biblia que donde el hombre pone su tesoro, ahí estará su corazón. Marca lo que amas. La diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel es que los dos trajeron del fruto de su trabajo, pero la Biblia dice que Abel trajo lo primero y lo mejor. Este mes pasado nosotros, como yo creo que ustedes lo hicieron, porque lo recuerdo que una vez vine y los animé, le dimos primicias porque Dios merece lo primero y lo mejor. Cuando la Biblia dice que Caín trajo una ofrenda, dice: y trajo Caín de los frutos de la tierra una ofrenda a Dios porque era agricultor. Pero cuando Abel trajo su ofrenda a Dios, trajo de los primogénitos y de lo más gordo de sus ovejas. Pero en Hebreos capítulo 11 dice que Abel, por la fe, ofreció un más excelente sacrificio que Caín. Quiere decir que cuando Abel trajo su ofrenda, se esforzó. ¿De qué? Él no dio las obras, como tú comprenderás. Él no dio el cambio. Él no dio el billete de $1 o de $20 rotos y diste uno de $50 porque nadie te lo recibe en ningún lado. Se lo doy al Señor. Sino que cuando Abel trajo su ofrenda, lo hizo con excelencia y con fe. Y Caín lo hizo pues porque lo tenía que hacer y no se esmeró. Cuando tú y yo nos acercamos a ofrendar a Dios, debemos hacerlo con fe. ¿Alguien me está escuchando?
de que es algo que Dios ha mandado y algo que afecta a Dios. Las ofrendas afectan a Dios igual que las oraciones. Por eso el ángel vino donde estaba Cornelio, que no era ni judío ni cristiano, en Hechos capítulo 10, a decirle: tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. Y todo el mundo dice: claro, la oración sube delante de Dios. Pero el ángel no solo le dijo tus oraciones, dijo tus oraciones y tus dádivas. Diga: mi ofrenda sube delante de Dios. La Biblia dice que la ofrenda de Abel todavía habla delante de Dios a favor de Abel. Dale un fuerte aplauso a Dios. Todavía. Pero ya la imagen de Dios que había sido puesta en Adán y Eva a causa del pecado, ¿a causa de qué? Se distorsiona tanto que Caín mata a Abel. En la primera generación. Claro, Dios expulsa a Caín y entonces vuelve a darle una descendencia para su propósito, y por eso viene el hijo Set, y luego tuvo más hijos e hijas. Pero desde entonces el ser humano, cuando tiene hijos, cuando se casa y tiene hijos, ya no los tiene a la imagen porque los seres humanos que nacen hoy en el planeta Tierra, todas las personas no nacen siendo hijas de Dios. Nacen siendo creación de Dios, o sea, criaturas de Dios. Juan capítulo 1 y verso 14 dice, Juan capítulo 1 y verso 14. Y tal vez algunos que son lectores buenos de la Biblia lo recuerdan. Dice: porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Ser hijo de Dios es una decisión. Dígalo conmigo, es una decisión. Los hijos que tú y yo tenemos, los que estamos casados y los que se van a casar, digan todos los solteros: me voy a casar. Uy, con esa fe no creo que sea muy fuerte la fe. Digan los solteros: me voy a casar. El Señor me va a dar el mejor hombre o la mejor mujer, según sea tu caso. Pero cuando nosotros tenemos hijos, o los hemos tenido, como yo tengo 4, o tú los vas a tener cuando te cases, ya estos hijos los tenemos que guiar a que en un momento de su vida ellos reconozcan y quieran que Jesús sea el Salvador de sus vidas y el Señor de sus corazones. Le das un fuerte aplauso a Dios. Hoy en día el ser humano se multiplica fuera del propósito de Dios. Y muchos papás cristianos le pedimos al Señor que nos guíe. Yo le pedí al Señor que me guiara para casarme con mi esposa Angélica. De hecho, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero se hizo del rogar. 7 muchachos se le aventaron antes que yo. Y al último le dijo que sí. Y no era yo. Era un amigo mío. Y el tremendo algo sabía, porque yo era líder de jóvenes, y viene conmigo y me dice: Felipe, tengo una noticia muy buena que decirte. Pues yo no me la esperaba. Me dice: ¿qué crees? Ya tengo novia. Y dije: oh, pues qué buena onda. ¿Y quién es? Angélica. Ajá, ¿cuál Angélica? Angélica, la hija del pastor. ¿Cuál Angélica? Puedes orar por mí. Y saca un anillo de la bolsa. Este es el anillo de mi abuelita, que mi abuelo le dio a mi abuelita. Mi mamá luego se lo dio a su hijo para que lo tuviera mi mamá. Y yo se lo voy a dar un día a Angélica. Te reprendo, Satanás. Bueno, por dentro no lo dije. Y sacó el anillote y era antiguón. Se veía bueno. ¿Puedes orar por mí? Pues tragué saliva. Yo quería poner las manos alrededor del cuello, pero no se las puse ahí, ¿va? Y si oré: Señor, si Angélica y él, omito el nombre, tú los has unido para cumplir tu plan, pues que nada los pueda separar.
Pero si no es tu plan que estén unidos, sepáralos. Y que nada los pueda volver a unir. Y digo, ¿por qué oraste así, Felipe? Pues, y que se haga tu perfecta voluntad. Y así. No, pero fue verdad. Un día que vengan con Angélica le preguntan y le dijo que sí al tipo ese. ¿Sabes dónde estaría viviendo Angélica? En Salamanca. ¡Ay, jole! Porque de ahí es. Y trabajaba en Pemex. ¡Ay, jole! ¡Ay, jole! ¡Ay, jole! Hasta se lo hubieran matado ya. Ahorita que me acordé. ¡Wow! Y yo me agüité. Así lo que se dice agüitarse. Porque yo era muy tímido, no me van a creer, pero yo era tímido, introvertido, traumado y acomplejado. No se admire como algunos de ustedes. Entonces yo nunca me le animé a decirle porque se aventaba uno y se aventaba otro. Y cuando se abrió el espacio, ¿sabes que a este le dice que sí? Y pues yo fui con el Señor y le dije, pues Padre, si de veras digo que la quiero y que lo que quiero es su bien, y este muchacho tú lo has traído a su vida, pues dáselo. Yo renuncio a quererla en mi egoísmo y en mi deseo para mí, porque es primero que nada tu hija, y tú únela con el que va a ser feliz. ¡Ah! Amados, miren, por este pescadito que se me hace aquí. Es un pescadito que mueve la colita, ¿eh? No crean que es otra cosa. A la semana de haber orado así, porque me tardé como un mes y medio, a la semana, el celo de Dios viene sobre mi suegro. Bendito sea, yo te bendigo, suegro, todavía desde ahora. Y dijo, a mí nadie me avisó que ibas a ser novia de fulanito. Me pasaron por alto. Y eso no lo permitiré. Y se da una enojada a mi suegro y lo corre de la casa, duro con él. Y le dice a mi esposa, bueno, a Angélica, a su hija, y a su esposa, porque las dos estaban de acuerdo. ¿Por qué no me avisaron? Ese muchacho no puede pisar esta casa. Y por no haberme avisado, cortas con él ya. Oye, fue Dios. Definitivamente, no estoy exagerando, así fue. Y bueno, ya se me abrió el camino, gloria a Dios. Y con todos mis temores y mis timideces, me le declaré un día. Y aquí estamos, 31 años después, 4 hijos. Pero sí o no, cuando uno se casa, yo veo que tienes muchas ganas de tocar, toca, está bien. O sea, yo te volteo y siento así como que la vibra de, ya, ¿a qué horas, pastor? ¿A qué horas? Uno luego hace planes con sus hijos. Uno tiene sus hijos y el papá dice, pues son de Dios, pero pues no es cierto. O sea, uno lo dice porque suena bien, pero al final uno mete la mano y realmente muchas veces uno no cría a sus hijos para Dios, los cría para uno mismo. Los voy a llevar a otro pasaje y voy a entrar en la conclusión, porque ya el tiempo aquí es implacable. Vamos a Malaquías capítulo 2 y se va usted a sacudir. Una parte del himno nacional mexicano dice: y retiemble en sus centros la tierra. Hoy le va a temblar todo lo de adentro, manito. Escuche este pasaje, Malaquías 2:15. Estamos hablando de familia. ¿De qué estamos hablando? De la familia de Dios, del anhelo de Dios que nos revela Hebreos, que Dios siempre ha deseado hijos, y no hay 2 que 3 muy especiales, sino que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionó a Jesucristo a través del sufrimiento, porque era a través de su sacrificio que las criaturas que Dios había hecho en la tierra pasarían a ser hijos al aceptar ese sacrificio. Malaquías 2:15, hablando del matrimonio. Algunos oyen Malaquías y luego se ponen tensos.
porque ahí se habla de los diezmos. Aleluya. Pero no, hoy voy a hablar de acá del capítulo 2. ¿No hizo Dios uno? De 2:1, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué juntó? Primero los hace dos y luego los bendice y les manda a unirse para tener hijos, los vuelve uno. ¿Y por qué uno? ¿Por qué? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdense pues en vuestros espíritus y no sean desleales para con la mujer de su juventud. La deslealtad siempre comienza en el espíritu, porque la lealtad es un vínculo espiritual, no mental ni emocional, es espiritual. A veces no se entiende, porque la versión Reina Valera 60, que sigue siendo la mejor Biblia en español para estudiar, la sintaxis y las palabras ya no son las más modernas. Pero en la NTV, una versión más moderna, por las siglas NTV, Nueva Traducción Viviente, Malaquías 2:15 dice: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y en espíritu ustedes son de Él. Es cierto, cuerpo y espíritu somos de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué Dios de Adán le saca a Eva? Y luego los bendice y los une para que tengan descendencia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. De hecho, aquí de paso dice que te cases joven. Dice esposa de tu juventud, no de tu senectud. Pero de cual manera, si no te has casado, pues de todas maneras cásate, aunque estés ya grandecito. Pero es mejor joven, dice ahí. En la Nueva Biblia al Día, NBD, Nueva Biblia al Día, por sus siglas NBD, Malaquías 2:15, fueron unidos a sus esposas por el Señor Dios. En su sabiduría hizo que los dos llegaran a ser como una sola existencia delante de sus ojos cuando se casaron. ¿Qué es lo que Dios quiere? Haga conmigo esta pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere? A ver, hagamos la pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere? Hijos piadosos, producto de esa unión. Por eso, tengan cuidado de no ser infieles a la esposa de su juventud. Dios desde siempre ha querido hijos. Tú y yo, por un milagro que a veces no podemos comprender del todo, de ser enemigos de Dios, porque éramos pecadores practicantes, con nuestro pecado lo lastimábamos, estábamos muertos en delitos y pecados, éramos de hijos del diablo. Suena feo, pero vele la cara al vecino y dígale: todavía tienes rasgos. No le diga eso. No le diga eso. Me quiero poner serio, pero no puedo, ¿verdad? Éramos hijos del diablo, enemigos de Dios, lo lastimábamos con el pecado, y por un acto que es más allá de lo que podemos comprender. Por eso el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, dice: miren, como asombrados, así como que le quiere dar el dramafat, ¿verdad? Miren cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que en verdad somos, aunque todavía no se ha manifestado. Hay algo más, hay el siguiente nivel. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él venga y se manifieste, seremos semejantes a Él. Ay, amados, el deseo de Dios es tener familia. Y los ángeles, ahí están los ángeles, déjalos en paz. Hizo al hombre tan frágil, se le desvió, decidió mal. Y la propia deidad, la propia Trinidad, intervino para salvar al hombre, porque Él quiere hijos. Nosotros, cuando nos casamos, ya no podemos por nacimiento físico
criar hijos o tener descendencia para Dios. ¿Qué es lo que busca Dios? Dice Malaquías 2, descendencia para Dios. Pero tenemos que vigilar que nuestros hijos en las diferentes etapas, chiquitos a los 8, a los 14, 16, como John y como muchos otros jóvenes, y después de adultos que se entreguen y reentreguen y contraentreguen, para que ellos mismos, por su propia voluntad y decisión, dejen de ser criaturas de Dios y pasen a ser. Ahora, escuchen bien y aquí cierro. ¿Usted me está diciendo, licenciado Felipe, que entonces le demos como conejos? Bueno, los musulmanes tienen más entendimiento de esto que los cristianos y tienen una doctrina errada. Pero los musulmanes entienden de tener, es claro que agarran 4 esposas, esa doctrina no la reciben. Y tienen 20 hijos de 4 mujeres. Porque un musulmán normal puede tener 4. Uno que tiene dinero hasta 7. Y los príncipes hasta que el cuerpo aguante, yo creo, no sé. Pero ellos lo hacen, escuche, en su engaño, porque quieren tener muchos. Y los cristianos no. Bueno, pero no hablo de hijos físicos, porque cualquier persona que tú logres llevar de las tinieblas a la... Que Dios por su gracia te ayude a anunciarle, a predicarle de Cristo, pasa cuando cree en su corazón. Porque cuando tú le hablas a una persona de Cristo, Dios le pone fe para creer el anuncio, la fe para salvación en la que uno cree. Y cuando que Jesús murió, cuando alguien te lo está hablando o estás yendo a un lugar donde te lo están predicando, la fe para salvarse y creer el mensaje la pone Dios. Pero necesita que alguien predique, que alguien tenga el valor de vencer el temor, su comodidad, de ofrendar y diezmar con constancia, para que más personas que son criaturas de Dios pasen a ser hijos de Dios cuando se les anuncie el evangelio. Porque Dios, han pasado 6,000 años cronológicos. Aquí está el doctor Mansewich. Si digo algo mal, él lo corrige. Háganle preguntas al final a él. Más o menos son 6,000 años de historia humana, según los conteos. Eso lo estuve leyendo hace 2 días bastante, como 3 horas. Y todos coinciden más o menos. Y Dios sigue deseando lo mismo. Y por eso mandó a Jesús. Para que el hombre, aunque se desvió de ser hijo de Dios, a través de la obediencia del segundo Adán, obediencia perfecta hasta la muerte y muerte de cruz, todos los que crean en el sacrificio de Jesús, todos los que acepten por fe que Dios pone, que Él murió por sus pecados, que derramó su sangre para cubrir tu maldad, y que tú le confieses como el dueño, amo y Señor de tu vida, pases a ser por un acto sobrenatural hijo de Dios, engendrado por el Espíritu mismo. Pero hay iglesias que no le comparten a nadie de Cristo. 1, 2, 3. ¡Ay, jole! No me dejen solo, no me dejen solo. 1, 2, 3. Es incongruente que exista una iglesia que no comparte el evangelio. Es incongruente. La iglesia no es un club de bendición. La iglesia no es un lugar para recibir y que me den una despensa y que me den trabajo y que oren por mí, que oren para que me sanes. Y bueno, Dios te lo va a dar. Pero la iglesia, la razón de ser es que es la que Dios va a usar para que se proclame el evangelio, porque Dios sigue teniendo el deseo de tener hijos. ¿Con quién compartir todo lo que ha creado? En este año que todavía está en su inicio, vengo a decirte de parte de Dios: fuiste creado a la imagen y aunque el pecado entró, por Jesucristo la imagen se restauró en ti. Ahora recibe la bendición de Dios y ten hijos. Recibe la bendición de Dios. Que la esterilidad se rompa
que todo temor a que te rechacen, a que se burlen de ti, toda situación que te ha detenido para hablar y comprometerte en que otros conozcan a Jesús, sea rota. Que una gracia sobrenatural active esta casa de Grace Latino en el nombre de Jesús, para que cumpla el deseo que ha latido en el corazón de Dios desde el principio, de tener una familia con quien compartir su gloria y todo lo creado. Que te vuelvas un ganador de almas, que te vuelvas padre y madre, que madures, que crezcas, para que cuides a otros, para que te esfuerces, los cuides, los visites, ores por ellos. Que una gracia sobrenatural venga a esta casa y la active en llevar el evangelio, en predicar a Cristo a los que no lo conocen como a ti te lo predicaron, y por eso tu vida cambió, y de ser hijo de las tinieblas ahora eres hijo de Dios.